Job capítulo 2, versículo 3. Y he titulado Glorificamos a Dios. Yo me gocé ayer cuando escribía el Salmo 117, porque es un salmo de 2 versículos, pero cuán grandes cosas podemos sacarle a ese salmo. De alabarle al Señor por su amor constante. Habla de las naciones, de a los pueblos, porque para siempre su misericordia y su fidelidad es para siempre. Y por eso glorificamos a Dios. Pero podemos clasificar 2 momentos para glorificar a Dios. Y ya le voy a explicar por qué. Versículo 3 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová a Dios, a Satanás, del capítulo 2 de Job, capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, hay una palabra ahí, todavía retiene su integridad, aun cuando tú, Satanás, me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aquí entendemos que Satanás se presenta ante Dios. Todavía Satanás se presenta. Satanás va a ser echado totalmente del cielo en un tiempo. Pero Satanás parece que se presenta delante de Dios y él controló la tercera parte de los ángeles, Satanás. Yo a veces me pregunto, y a veces me viene en pensamiento, ¿por qué Dios permitió eso? Dios permitió que Satanás se le revelara, permitió que el hombre pecara contra él. Hay cosas que para nosotros son misteriosas, que no podemos entender. Solamente podemos oír que es porque Dios no es un Dios que guía robots. Dios es un Dios que creó a los ángeles con libertad y creó al hombre con libertad, aún para rechazarle, y así ángeles le rechazaron. Pero lo que sabemos acá es que Satanás presentó delante de Dios. Y Dios le hizo una pregunta, ¿no ha considerado a mi siervo Job? Y le dio algunas cualidades de lo que era Job. Y le dijo, ¿cómo se está portando? Porque tú me incitaste para que le quitaran una cosa, para que él tuviera muchas pruebas, y tú lo has considerado. Y él todavía mantiene su integridad. ¿Qué es lo que podemos entender de acá? Que nosotros glorificamos a Dios cuando todo está bien, todo es maravilloso. Pero lo bueno es que glorifiquemos a Dios cuando las cosas no están muy bien, cosas difíciles, cuando las cosas andan mal. Glorificamos a Dios cuando tenemos algunas cualidades buenas, agradables. Andamos en rectitud, andamos con el temor de Dios, somos apartados, somos íntegros. Y la bendición del Señor fluye sobre nosotros. Estamos contentos, todo nos va bien. Tenemos casa, tenemos carro, tenemos comida, tenemos la nevera full. Yo tengo una nieta que cuando ella almuerza y come, dice, ¿cómo quedaste? Full. Dice ella, full. Y es un dicho, full como la nevera. Pero tremenda cosa es cuando las cosas no son así.
hemos leído y hemos reconocido todo lo que dice la Biblia en cuanto a Job, cómo Satanás lo tocó, le hizo tal cosa, lo arruinó, mató a los hijos, toda cantidad de cosas. Y el libro de Job tiene 41 capítulos, 42. Y eso fue, ese espacio desde el primer capítulo al 42, sucedió como en 7, dicen los cálculos, ¿sabes? Que eso fue como en 7 a 1 año que sucedió ese espacio. Mucho glorificamos a Dios cuando todo va bien. Todo es color de rosa, prosperado en todo, cuando tenemos salud, tenemos todo. Es fácil glorificar a Dios, pero duro es glorificar a Dios cuando todo se pervierte, cuando las circunstancias son difíciles, lleno de pruebas, de lucha. Es tanto así que en un momento hasta la mujer se le reveló cuando vio a su marido enfermo, dijo, muérete. Bendice a Dios. Algunos dicen que fue que maldice a Dios y muérete. Pero en una versión dicen eso, porque a veces depende como uno diga las cosas. Aunque la palabra, puede ser la palabra, a veces tienen una connotación con los gestos, con la mano. ¿Se acuerdan el caso de Balaam? Cuando Balaam lo fueron a buscar allá el rey para que maldijera a Israel. Y Dios le dijo, no vaya. Y él en principio no fue, pero después parece que lo convencieron y quiso ir. Y se montó un asna, una burra, e iba. Y cuando iba en el camino, ya sabemos lo que pasó, que la burra lo jamaqueó contra una pared, no sé qué estaba ahí, y el hombre se llenó de ira e iba a darle a la burra. Y Dios abrió los ojos, porque la burra le habló. Imagínense que usted vea una burra o un perro y le hable a usted. ¿Por qué me castiga mi amo? Le dice la burra. Oye, el hombre se sorprendió, pero el hombre siguió dándole. Hasta que Dios vio al ángel, que el ángel era el que lo iba a matar. Y después que entonces Dios le dijo, como le dijo así, cuando antes Dios le había dicho, porque primero le había dicho no, y después parece que alguna cosa le dijo, ve. Así como cuando el hijo le está diciendo a uno, papá, dame esta cosa, yo quiero esta cosa, no vas a ir, ¿qué? Pero él insiste, bueno, si quiere va. No es a gusto. Y eso fue lo que le pasó a Balaam. La segunda vez no fue a gusto y por eso le sucedió con la otra. Entonces, cuando hay circunstancias adversas, y hay pruebas y hay lucha, es cuando nosotros estamos llamados a alabarle. En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la adversidad. Y eso no viene. Nosotros no estamos exentos de la lucha. Entonces yo tengo aquí 7 casos. Primero, cuando somos pacientes en las pruebas, pacientes. Cuando tenemos paciencia. Cuando vienen las pruebas tenemos paciencia. Y ya leímos ese caso. El caso que nos habla de Job allí, cuando Dios le dice, y Jehová dijo a Satanás, no va, una pregunta, no va a considerar a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, a pesar de la situación, retiene su integridad. Recuerda la palabra de Job, desnudo vine y desnudo me voy. Sea el Señor glorificado. ¿Qué bien? ¿Podemos nosotros decir en un momento de prueba esas palabras? ¿Podemos decir en un momento de angustia que el Señor sea glorificado a pesar de todo? Entonces lo primero,
lo primero que a veces la gente normalmente cuando tiene problemas, en vez de darle gloria a Dios, lo que hace es echarle la culpa a Dios. Dios, tú eres culpable, tal cosa. Y la gente por ahí pelea y dice que por qué Dios, si Dios es bueno, permite que mueran los niños, que mueran en guerra, que mueran tal cosa. Echan la culpa a Dios. ¿Acaso que Dios tiene la culpa? Dios no creó las guerras. Dios creó al hombre, perfecto, creó al hombre. Pero el hombre amaron más las pecadas. Como dice Eclesiastés, que Dios creó al hombre perfecto, pero los hombres amaron el pecado, amaron la maldad. Entonces, Santiago en esa parte nos habla, capítulo 5, en el caso de esa situación, 5, versículo 11, que nos dice la palabra. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Fíjense, tenemos como bienaventurados a los que sufren. Y dicen que bienaventurado es 3 veces felices. Si sufrimos, somos bienaventurados. Como creyentes somos bienaventurados. Y por lo tanto, como bienaventurados sufrientes, debemos glorificar a Dios. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Job fue paciente, bienaventurado, sufriendo. ¿Usted aguantaría todas las noticias que le llegó a Job? Mira, que por allá llegaron y mataron a tus hijos, que por allá llegaron y se llevaron y mataron un poco de ovejas, y que venía uno y venía otra, y venía otro y venía otro. Y por lo último, cuando Satanás vio que no podía, llegó, toca su cuerpo, más que tú veas, y le dio una enfermedad en su cuerpo terrible. Pero Job se mantuvo paciente. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, que el Señor. ¿Sabe que aquella tremenda angustia del Señor en el Getsemaní, tremendo? Algunos exégetas bíblicos dicen que el problema del Señor, cuando el Señor le dice, pasa de mí esta copa, era que él temía, como hombre, que Satanás le fuera a quitar la vida antes de ir a la cruz. Y era necesario que él fuera a la cruz. Porque si él no va a la cruz, nosotros no hubiéramos tenido la salvación. Entonces, eso lo dicen algunos. Que el problema era, por eso Jesús se angustió hasta la muerte. Porque Satanás, el cachugo, es tremendo. Y él temía que como hombre le viera quitarle la muerte antes del tiempo. Y tenía que cumplirse el tiempo. Por eso se habla de que Cristo era compasivo. Glorificamos a Dios cuando honramos a Dios delante de los incrédulos. Glorificamos a Dios cuando lo honramos delante de los incrédulos. Vamos a buscar el libro de Daniel. Daniel capítulo 3. Ahí encontramos a unos muchachos que lo pusieron, es un caso que nosotros sabemos. Capítulo 3, en el caso de Nabucodonosor, que hizo una estatua y mandó que toda la gente, todo lo que él tenía ya, honraran a su Dios, la estatua, donde representaban los imperios y tal. Y le dijeron, por ahí hay 3 muchachitos que no quieren adorar tu imagen, tu Dios. Y él se enfureció. Y dijo, ¿quiénes son esos? Bueno, ahí está Azarías, Misael, Ananías, que no quieren adorar a tu Dios. A eso le cambiaron los nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, esos eran nombres babilonios, pero los nombres de ellos eran Ananías, Azarías y Misael. ¿Saben o no? Y estaba Daniel, pero Daniel no estaba en ese momento allí.
No aparece Daniel, aparecen los tres. Y lo llamaron a esos muchachos. Lo llamaron. Y le dijeron, ¿será verdad, Ananías? Pero claro, nos dijeron en los nombres babilonios. Sadrán, Mesaya, Abednego, que ustedes no quieren adorar a mi Dios. Si no quieren adorar a mi Dios, serán echados en el horno de fuego. Y ellos le dijeron, no es bueno que te contestemos, oh rey. Nosotros no vamos a adorar. Nosotros no vamos a claudicar. Qué bueno. Y eran jóvenes. Eran muchachos. Hay gente que dice, no, que los muchachos son débiles, son jóvenes, andan en sus pasiones juveniles y nada. No. Hay jóvenes que superan las pasiones juveniles. Hay jóvenes que son fuertes. Juan le dijo a aquellos jóvenes, os escribo vosotros jóvenes, porque soy fuerte. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, al diablo. Los jóvenes son vencedores sobre el diablo. Los jóvenes no necesariamente tienen que caer en la tentación del pecado, de la fornicación, el adulterio, nada, de la mentira, el engaño. No, vosotros sois fuertes. Si caes es porque tú mismo te debilitas, porque le das ocasión al enemigo para que el enemigo barre el piso contigo. Porque tú quieres. Y esos muchachos se pusieron firmes y dijeron, nosotros no vamos a adorar a tu Dios. Qué bueno cuando el creyente se pone firme. Cuando el creyente sabe en dónde está parado. Y estaban parados. No conocían la revelación de que estaban parados en la roca inconmovible de los siglos que es Jesucristo. Dijeron, nosotros no vamos a adorar a tu Dios, porque nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Pero dijo otra cosa. Y si no nos libra, tampoco lo vamos a adorar. Qué bueno. Cuando uno se puede parar. Cuando nos podemos parar en esa firmeza, en esa convicción. Que vamos adelante. Que vamos con firmeza, con seguridad. Y si Dios no nos libra, tampoco lo vamos a adorar. ¿Y sabe lo que pasó? Si buscamos el texto, con qué palabra, y lo echaron. Nabucodonosor mandó a calentar más el horno. Incluso lo calentaron tanto que a los que echaron a los muchachos, fueron quemados. Y los muchachos fueron quemados, se quemaron, los quemaron. Y entonces, si vamos al versículo 25, dice, y él dijo, he aquí, ¿quién dijo? Nabucodonosor, fíjense lo que vio. Porque es que esos muchachos glorificaron a Dios. Sabían en quién habían creído, en quién creía. Qué bueno que uno sepa en dónde está parado, en creer. Versículo 25, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones. Echaron 3. Sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Era la teofanía, la revelación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Veo 4 y echaron 3. Qué bueno cuando se multiplica. Qué bueno cuando el Señor está con nosotros y va con nosotros acompañando. Y a veces no nos damos cuenta, pero el Señor va con nosotros. Se cuenta que una muchacha, había unos tipos 3, que dijeron que veían una hermana que pasaba siempre por ahí y dijeron, vamos a violarla. Y la muchacha siempre se ha ido por ahí sola, aparentemente, sola. Y las muchachas
todos los días, en la noche pasaba y bajaba por ahí. Y una noche, en la noche que le iban a violar, dice que la muchacha iba, pero iba muy bien acompañada, con unos no hombre pequeño como yo, hombre fuerte, como que digamos acá, con gente fuerte, grandes y fuertes, como Anthony con un poco más de cuerpo, José con un poco más de cuerpo, Héctor, que está robusto, como Darwin, robusto, como Johnny también. Al día siguiente le preguntaron a la muchacha que, mira, ¿quién eran esos tipos que iban con usted anoche? Que nosotros íbamos a hablar con usted. Yo, de anoche venía sola. No, usted no iba sola. Iban 4. Y bien papeados. No, y comenzaron. Claro, la muchacha después se dio cuenta que era que el Señor me envió 4 ángeles para que la acompañara. Y ella le dio gloria a Dios. Glorificó al Señor en medio de una prueba que pudo haber pasado. Una vez, yo me acuerdo que una vez, viniendo de Maracay, me accidenté como a las 10 de la noche venía yo, porque yo era muy vegetero. Yo iba de aquí hacia Maracay y de noche yo me venía hasta ese día. Dije, más solo de noche no me vengo, por carretera. Y me accidentó el carro antes de llegar a Los Jocumitos, subiendo ahí del Club de Los Jocumitos en la autopista, de allá para acá. El carro se me accidente porque al correr los tiempos se fue. Y me paré donde hay un poco de casitas así, no sé si usted se cuenta que hay un parque por ahí, tal cosa. Como a las 11 de la noche. Ahí estoy parado para llamar a la grúa para que me vaya a buscar. Y ahí duré como hora y pasó, enfrente pasó un borrachito. Está accidentado. Sí, tenga cuidado que por aquí asaltan. ¿Así? Por aquí roban. Mi palabra lo único que le dije es, yo sé, bueno. Pero lo que pasa es que los ángeles del Señor están conmigo aquí, acompañándome. Él se lo di. Pasaron las horas hasta que llegó la grúa y me trasladó. Uno como creyente debe saber que uno puede padecer pruebas, luchas. Pero lo que tenemos que recordar, que el Señor nunca nos va a abandonar, nos va a dejar. Él nos va a guardar, Él te va a cuidar, Él te va a estar contigo, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos confiar. Por lo tanto, debemos glorificar al Señor. ¿Sí? Que nos vienen momentos difíciles. Miren, a veces momentos de tristeza, pero trato de levantarme sabiendo que el Señor está conmigo. Cuando venga ese momento de tristeza, ¿no? Debe recordar. Otro caso lo encontramos cuando vencemos las duras pruebas. Un caso que conocemos en el libro de Génesis, capítulo 39, de un muchacho, jovencito, que lo entregan sus hermanos, lo entregaron. Este muchacho, llamado José, y comenzó a tener pruebas y pruebas y pruebas. Y encontramos ya después que ha tenido la prueba, lo metieron en una cisterna por allá, lo sacaron, lo vendieron como esclavo, llegó a Egipto. Y dice lo que dice el versículo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Fue varón próspero y estaba en la casa de su amo al egipcio.
Y vio su amo que Jehová estaba con él. Potifar vio que estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Pero si usted sigue leyendo, se da cuenta que la mujer de Potifar se enamoró de José. Simpático José. Hermoso José. Y la mujer cada día duerme conmigo. Pero José era un varón que temía a Dios. Y cuando uno teme a Dios, se guarda. Amén. Cuando uno teme a Dios, glorifica a Dios. Aún en la prueba. Y era una prueba. Era una lucha. No era fácil. Lo que estaba dando José, que la mujer en su propia casa se enamoró. Y un día parece que José, no sé si se estaba bañando, esa cosa, la mujer le entró. Y José, como José amaba al Señor, José no se dejó. José le dejó la ropa en la mano a la mujer, dejó el pelero y se fue corriendo. ¿Sabe lo que hizo la mujer? Comenzó a gritar. ¡Auxilio, auxilio! Este hebreo quería dormir conmigo y tal cosa. Para sacársela. Porque a veces el enemigo es astuto, maloso, maluco, como dicen los maracuchos, maluco. Y trató de enturbiar a José. Pero José glorificó al Señor. Y fíjese lo que dice el versículo 21, para que usted vea cómo. Pero Jehová fue glorificado, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Lo metieron en la cárcel. Si vieran, alguno estaba ahí, como un día le dice, bañate con carriaquitos morados. Porque salía de una prueba y entraba en otra. Vencía una y entraba en otra. Fíjate todo. Fue esclavo, lo vendieron, lo meten en la cárcel. Todo eso. Pero es bueno que aunque te metan en la cárcel, cuando tengas pruebas, cuando tengas lucha, adversidades, que Dios puede decir, pero Jehová estaba conmigo. Y Él me libró. Y su nombre fue glorificado. Tenemos que bendecir. Y todos sabemos lo que hizo José. Todos sabemos toda la historia, la bendición de José. Lo que pasó en la vida de este hombre. Glorificamos a Dios cuando soportamos la prueba con paciencia. Cuando la soportamos con paciencia. No nos impacientamos. Tremendo cuando tenemos muchas cosas y el tiempo pasa. Cuando la soportamos con paciencia, glorificamos el nombre del Señor. Hebreos capítulo 11. Tenemos una palabra allí, 11, 17 y 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Todos sabemos la historia. Cuando el Señor dijo, sacrifícame a Isaac, y se fue Abraham a sacrificar a su hijo. Lo llevó al monte de Moriah, y ya lo amarró, lo puso allí, porque Isaac le preguntaba, ¿y dónde está el carnero? ¿Dónde está el que va a sacrificar? Y Abraham le respondía, no te preocupes, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Entonces, llegó y entonces sigue la palabra, habiéndose le dicho, en Isaac se serán llamadas descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es lo que pensó, yo lo puedo matar, pero Dios lo va a resucitar. Pero tengo que seguir la palabra de obediencia y glorificar el nombre de Dios. Y cuando Abraham iba, oye, tremendo que usted le diga,
sacrifica a tu hijo o tu hija. Tremendo, ¿verdad? Que Dios le diga. Pero Abraham confiaba de que Dios lo iba a resucitar, lo iba a levantar. Esas pruebas son difíciles, muy duras. Pero si creemos en el Dios vivo, si creemos en el Dios maravilloso, en el Dios glorioso, si creemos en Él, Él va a pelear por nosotros. Y por eso debemos nosotros glorificar el nombre del Señor. Glorificamos el nombre del Señor cuando nosotros no nos justificamos delante de la calumnia. A veces se levantan calumnias contra nosotros. Pero nosotros, eso no nos debe permitir que nosotros nos justifiquemos. Aunque contra nosotros se digan mentiras, nos justifiquemos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, nos dice esta palabra. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy, ¿cómo? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, el nombre del Señor, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o que se entromete en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifiquemos el nombre del Señor. Si no, glorifique a Dios por ello. Si nos levantan calumnia, hermano, mucha calumnia, nosotros no debemos de intimidarnos, de desmoralizarnos, de desmayar, sino sigamos haciendo lo bueno, lo correcto, en ese sentido. Cuando alabamos incluso en medio de la flaqueza física, cuando glorificamos, cuando alabamos a Dios en medio de las pruebas, en medio de la situación difíciles, en medio de las luchas, buscamos 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Era un creyente, era un hombre de Dios. Y muchas veces no se sabe cuál era ese problema. Un aguijón que tenía Pablo. 12:9. Dice la palabra, y me ha dicho, cuando el Señor le decía que le fue dado un aguijón de Satanás en la carne. Algunos enfermedades, otros dicen que hay otro problema, el problema en la vista, en los ojos. No se sabe cuál era el aguijón que Satanás puso ahí. Y le rogó al Señor que lo quite de mí, decía Pablo. Le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oye, tremendo, ¿verdad? Que tú ores al Señor, que tú clames al Señor para que te quite un problema, una lucha, aunque la Biblia dice que el Señor no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Y entonces Pablo rogaba, pero el Señor no le dio respuesta. Si el Señor no te ha dado respuesta en la lucha que tiene, en el problema que tiene. Yo una vez tenía una lucha, un problema, y yo al momento parece superar, pero después volví la situación, volví el problema. Y así me pasó por mucho tiempo, hasta que el Señor me liberó. Pero es una lucha tremenda, porque a veces hay luchas que... Lo importante en esa situación es que nosotros podamos soportar, aguantar y esperar de la mano del Señor. Tengamos paciencia, hermano. Yo no sé qué lucha puedas tener tú en este momento, qué situación difícil tú tengas en este momento, pero espera en el Dios de gloria, que Él no te va a abandonar, no te va a dejar, no te va a poner en el camino. Él estará contigo, Él te ayudará, Él te guardará, Él te liberará. Porque el Señor es fiel
Glorifícale, alábale, gózate. Aleluya, qué bueno cuando uno está en prueba, en lucha y comienza a alabar al Señor. Comienza a glorificar al Señor, comienza a honrar al Señor. Naciones todas, pueblos todos, alabadle porque para siempre su misericordia y su fidelidad es para siempre. ¡Aleluya! Gloria al Señor, qué bueno. Por último, conseguimos en Gálatas, capítulo 6, 2 versículos. Lo que Pablo le decía a los hermanos de Gálatas, versículo 14 y versículo 17. Decía, pero lejos esté de mí gloriarme. Gloriarme, no, Pablo no quería gloriarse, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en los problemas. La cruz representa problemas, representa adversidad, lucha, prueba. Gozarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Y el 17, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. En la prueba. Hay un cántico que cantábamos mucho cuando yo me entregué al Señor. En la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. En la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando y solo se prepara para predicar. ¿Sí? Los cristianos menos jóvenes como yo, por no decir más viejos, nos acordamos de ese coro. Solos nos paramos para predicar, pero en la lucha nos gozamos. Tú debes llevar las marcas de la cruz de Cristo, porque fue crucificado y con Él también nosotros fuimos crucificados. Y como fuimos crucificados, fuimos muertos con Él, pero también resucitamos con Él. Y ahora mismo estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Y por eso le glorificamos, le honramos. ¿Estás glorificando tú al Señor en las pruebas? Que no se te dan las cosas que tú quieres, que no se han dado. A mí no se me han dado las cosas. Esperamos que se nos dé las cosas de tener nuestro templo. Pero seguimos adelante, seguimos caminando, seguimos embarazados. Le decía a los hermanos ayer, estoy embarazado de un templo, del nuevo pacto, para su gloria, para su honra. Así que hermanos, glorifiquemos a Dios. Si estás pasando por pruebas, por lucha, glorifica a Dios. Si tienes adversidades, glorifica a Dios. Si tienes inconvenientes, glorifica a Dios. Que a su tiempo Dios te dará lo que tú quieres, lo que tú necesitas para tu vida, para su gloria, para su honra, su alabanza. El pueblo del nuevo pacto debe glorificar a Dios. Nos ponemos de pie, aleluya, y denle un aplauso al Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya.